Bien, como les decía, entonces retomando ya que hemos puntualizado lo que debemos hacer. Este resumen de las limitaciones de la democracia deliberativa, falta de información al público, objetivo establecer las ventajas y limitaciones de la democracia deliberativa. Puntualizar los elementos que les planteé, no olvidarse principalmente revisar Habermas, Luhmann, cuáles son las limitaciones, el tema que les acabo de repetir, ese es su trabajo. Está subido a Educate, ustedes pueden revisarlo, simplemente dice limitaciones de la democracia y ustedes suben el resumen. Si ya lo han hecho, como les decía anteriormente, una foto y listo. Vamos con el siguiente tema. Ayúdeme, Jennifer, título del tema. Siguiente, el que continúa. Chan, chan, chan. ¿No? No hay problema, sin angustias. Vamos, Keila. Título del siguiente tema. Los fundamentos sociales del Ecuador subdividido en lo indígena, lo mestizo, lo afroecuatoriano y lo montubio. Los fundamentos. A ver, ¿cómo está ese tema? ¿Ahorita recién terminamos ventajas de la democracia o ya pasamos plurinacionalidad? Ya pasamos la limitación de la democracia deliberativa. A ver, vamos a revisar. Aquí me queda una duda. Porque el segundo tema es la plurinacionalidad. Ya, vamos a revisarlo, que aquí me queda una pequeña duda. Vamos a abrir los temas y vamos a revisarlo, ¿ya? No haya dudas, inquietudes. Ya, vamos a ir puntualizando. A ver, directamente hemos hablado de las ventajas, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de las ventajas de la democracia deliberativa, el tema sobre la plurinacionalidad y los aportes a la cultura nacional, como yo les he planteado, que estábamos hablando directamente de las limitaciones de la democracia deliberativa dentro de esta perspectiva. Entonces, para sintetizar esta perspectiva, aquí dentro de lo que yo les he planteado, ¿dónde está justamente el punto? Y lo que yo me estoy dando cuenta directamente. Listen, ¿qué tema estamos viendo? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Dentro de las ventajas y la democracia deliberativa, después revisamos las limitaciones de la democracia deliberativa. No está directamente aquí planteado. Y nadie me dijo, profe, mire, no está directamente ahí planteado. ¿Se dan cuenta que no están siguiendo los temas? Ahí claramente estoy poniendo los temas y ustedes no se están fijando en los temas. Bueno, no hay inconveniente. Vamos con este de aquí. ¿Hecho? Claro, la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. ¿Qué hice yo principalmente? ¿Y por qué estos temas están divididos simplemente en estos 5? Nosotros trabajamos la clase anterior sobre las limitaciones de la democracia deliberativa. Pero si ustedes se dan cuenta en las ventajas de la democracia deliberativa y hablamos de dificultades. Entonces, el tema que no está directamente planteado dentro de nuestros propios temas es parte de, ¿sí? Acuérdense que los primeros temas que nosotros trabajamos fue la complementariedad de la democracia y la necesidad de deliberación, que yo les dije que eran temas como bisagra, que permitían pasar de la consideración de los temas que estuvimos hablando sobre la democracia representativa hacia adelante. Si yo, en A, B, C razones, doy un tema y usted dice, profe, mire, los temas son estos. Ven que justamente ahí está el punto. No nos estamos dando cuenta de los puntos que estoy poniendo. ¿Sí? Así que mucho ojo con eso.
Aquí sí, mucho ojo con eso, porque estamos trabajando temas y obviamente cuando los temas yo hable, porque yo estoy siguiendo un hilo conductor que es propiamente entender estos elementos de la democracia para llegar a estos dos términos de la plurinacionalidad hacia entender los procesos deliberativos ya propiamente dentro de nuestros elementos, como Ecuador. Por eso los procesos y fundamentos sociales de lo indígena, lo mestizo, lo afro, que iremos puntualizando. Pero ustedes me dicen, profe, ¿dónde está ese tema? No veo, no tengo dentro de mis temas. Y ya los hemos pasado. Ahí está. Ahí justamente está. Así que, pilas. No duden en decirme. Porque yo de eso no me voy a ni a molestar ni nada por el estilo. Simplemente es ese el objetivo. Que ustedes se den cuenta dónde estamos, que estamos trabajando y hacia dónde vamos con los objetivos. ¿Hecho? Dudas, preguntas, inquietudes. Si a alguien todavía le queda alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, hágala hoy, en este momento. Si no, dígame, O Sebastián. sea, no es nada del tema, solo que ya me activaron la plataforma y le voy a subir las tareas que no Ya, puedo subir. listo, Sebastián, no hay problema. Ya listo. Me avisa para yo ir corrigiendo, no hay inconveniente Ya. con eso. Listo, qué bueno que ya se vayan solucionando esos inconvenientes. Vamos entonces, ahora sí, segundo tema. Ahí justamente ahí nos quedaba la duda, ¿no es cierto? Era el tercer tema, era el segundo tema, yo ya les veía con cara de, dicen que está haciendo, no se equivoque, pero no decían nada. Entonces vamos con esto. La plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. ¿Hecho? La plurinacionalidad. El tema que trabajamos en el anterior, el que les estoy pidiendo que lo resuman, está contenido dentro de las ventajas de la democracia deliberativa, así que no hay problema. Si usted le puso como tema, perfecto, no hay inconveniente. ¿Hecho? Vamos con la plurinacionalidad. Y la duda justo queda en, ¿qué es plurinacionalidad? Concepto que hemos venido trabajando. No se olviden, por si acaso, la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. ¿Qué es plurinacionalidad? ¿Ideas? ¿Qué significa para ustedes plurinacionalidad? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? O si no, busquémoslo en el diccionario, que será plurinacionalidad. Búsquenlo, búsquenlo. Vamos viendo qué es plurinacionalidad. Dice que es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo estado, con un gobierno representativo. Gracias, Gabriel. Entonces, tenemos primero varias nacionalidades, pero dentro de estas varias nacionalidades, por decirlo así, hay un solo gobierno. ¿Sí? Ejemplo, el Ecuador y las nacionalidades indígenas. Por ejemplo, la nacionalidad Achuar de la Amazonía. Es una nacionalidad, pero pertenece al gobierno, al territorio del Ecuador. O está dentro de esta perspectiva, ¿sí? Así, la nacionalidad Quichua, la nacionalidad Achuar, la nacionalidad, qué sé yo, Chachi y demás nacionalidades que tenemos dentro de nuestro país. Estas nacionalidades representan ideologías, perspectivas. Que el Ecuador sea plurinacional es que reconoce que existen varias nacionalidades dentro de nuestro propio gobierno, dentro de nuestro propio Estado. Dentro de esta consideración, para reconocer varias nacionalidades debemos reconocer que hay diversidad cultural. Es fundamental reconocer esa diversidad cultural.
¿Por qué razón? Principalmente porque cada uno de los grupos sociales tendrán una característica particular que les identifica cómo ellos son. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Claro lo que dice ahí? ¿Ideas? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Opinión? Bien, entonces no se olviden puntualizar qué es plurinacionalidad. Tener claro este elemento para comenzar con los aportes de la cultura nacional, porque se va conjugando la plurinacionalidad en la cosmovisión del Ecuador. Así que tener en cuenta esto. No se olviden que cuando les digo tener en cuenta, no se olvidarán, es principalmente que ustedes lo anoten como algo muy importante dentro de su perspectiva. Bien, cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las múltiples formas de expresar una cultura que dentro de un mismo territorio, por ejemplo el Ecuador, tiene cada uno de los grupos humanos que conviven. Por lo tanto, diversidad cultural son las múltiples formas. Diversidad cultural son varias nacionalidades que tienen diversidad cultural, y la diversidad cultural son las múltiples formas de expresar una cultura. Formas de expresión. En definitiva, la diversidad cultural tiene que ver con la cosmovisión del mundo. Cada una de estas culturas tiene una forma de interpretar la realidad, de entender el mundo de diferentes puntos de vista y criterios. Así podemos identificar, por ejemplo, diferentes formas de expresión en el lenguaje. Si nosotros puntualizamos el idioma shuar, el idioma cofán, quichua y demás elementos que podemos nosotros puntualizar como lenguajes propios de cada uno de estos grupos sociales. Además, hay tradiciones propias. Se ubican en un territorio específico. Dentro de su cosmovisión en general, hablamos también de costumbres. Por eso les digo, en general la palabra que resume todos estos elementos es cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La forma en la cual un grupo humano o una persona, pero en general los grupos humanos, se identifican con elementos que los caracterizan diferentes a otras personas. La cosmovisión, por lo tanto, es la que determina prácticamente la diferencia entre una nacionalidad y otra. ¿Cuál será la diferencia entre nacionalidad y pueblo? Por ejemplo, nacionalidad indígena y pueblo indígena. ¿Qué será la diferencia? Ahí vamos a ir puntualizando estas consideraciones de la nacionalidad y el pueblo. Bueno, vamos a dejarlo un poco para irla puntualizando después, pero sobre todo, todos estos elementos tienen una cosmovisión propia. Eso es directamente esta plurinacionalidad, hablar del Ecuador plurinacional. La historia de la colonización de nuestro país da cuenta de cómo estos grupos han vivido principalmente en condiciones de exclusión, no han pertenecido o no han sido parte en una instancia, diría yo, hasta 1990, con el gran levantamiento o el primer levantamiento indígena en el Ecuador, que se pudo cambiar algo la visión, y sobre todo con la Constitución de 2008. La Constitución actual garantiza los derechos individuales y colectivos de todos los pueblos, lo que significa su pleno desarrollo en base a su cosmovisión. Nuevamente vemos
este elemento. Para que tengan en cuenta, por si acaso, vamos a tener esta definición conjunta de lo que es cosmovisión. Manera de ver e interpretar el mundo. Una definición de diccionario para tenerla y hablar de lo mismo, ¿no? Manera de ver e interpretar el mundo. Manera de interpretar el mundo. Es una definición de diccionario, pero se ajusta claramente a los elementos que nosotros hemos puntualizado. Como les digo, es la forma en la cual un grupo humano se identifica diferente del otro. Pero para que tengan una definición mucho más sencilla. El Ecuador es un país plurinacional e intercultural. Plurinacional, ya sabemos, e intercultural. ¿A qué se referirá con intercultural? No sé si copiaron, les falta. Bueno, les dejo. ¿Qué significará intercultural? Que abarca algunas culturas en un mismo país. Bueno, asumimos que hay varias culturas, por eso hay plurinacionalidad. Varias plurinaciones, principalmente este tipo de elementos dentro de un gobierno. Pero intercultural, ¿por qué darle la característica de intercultural? Le explico de otra forma. Si dice el gobierno que es plurinacional, ¿por qué también dice que es intercultural? ¿Por qué poner esta palabra? ¿Alguien? Definición intercultural. Veamos qué nos dice el diccionario, qué nos dice, aunque sea, veamos qué nos dice Wikipedia, ¿ya? Pero veamos qué nos dice para poder sacar algún elemento. ¿Ideas? Que no se permiten las ideas y las acciones de una persona o grupo social que esté por encima del otro. Ya, inter, dentro de, pero sobre todo dentro de cada una de las culturas. Si hay varias naciones y cada una de las naciones tiene su propia cosmovisión, por lo tanto, es fundamental determinar la interculturalidad porque es la relación entre las cosmovisiones. Donde, lo que ha dicho la compañera, ninguna cosmovisión, ningún criterio cultural puede estar superpuesto. No es como cuando llegaron los españoles que se impuso el castellano, que se impuso la religión. Intercultural es principalmente la perspectiva de un proceso de interacción entre los grupos humanos que conforman cosmovisiones diferentes. De ahí esta visión de entre las culturas. El Ecuador, existen 18 pueblos y 14 nacionalidades. Indígenas y afrodescendientes que habitan la costa, sierra y Amazonía. Indígenas y afros. ¿Sí? A los que se suman grupos de mestizos, blancos, extranjeros, portadores de la cultura de sus países de origen, ya sean los extranjeros que traen también su perspectiva. Eso es lo grato de la movilización humana, que cada uno va trayendo su punto de vista. El Ecuador es un estado plurinacional e intercultural, como ya veíamos, plurinacional en cuanto a un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades existentes e intercultural en relación que se establece entre las diferencias de cada uno de estos grupos, pero con igualdad. Es decir, yo reconozco su punto de vista, pero todos somos iguales. ¿Sí? Dentro de esta consideración, el Estado ecuatoriano busca enriquecer la democracia a través del concepto de descolonización de la cultura, un concepto muy importante de la filosofía de la liberación latinoamericana. Estado ecuatoriano promulga y pretende principalmente
un Estado democrático que parta fundamentalmente de la descolonización. De la cultura. ¿Qué significará descolonización de la cultura? Principalmente eliminando la perspectiva de que solo lo colonial, o español, el castellano, la utilización de vestimenta de este estilo es cultural. Hay que ir descolonizando, rompiendo esa perspectiva de la colonización dominante. Por lo tanto, protege, recupera y conserva la riqueza cultural de nuestro país. Principalmente, esta visión promueve la diversidad. Y, digámoslo así, guía está en pos de la diversidad cultural. Lo que en definitiva es propiamente una parte de la democracia, o generalmente es lo que impulsa la democracia. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando. No se olviden sintetizar lo que vimos la anterior clase. Ya sabemos dentro de qué temática realmente estamos puntualizando. El tema de la clase anterior que vimos dentro del ámbito el cual se refirió a la democracia deliberativa y por qué también fue importante la democracia deliberativa. Porque sin la deliberación los pueblos no pudieran expresar su punto de vista y seguiríamos dentro de un proceso determinado solo por los representantes. Bien, jóvenes, con eso cerramos.